La vida ha dejado de ser un chiste para mí. No le veo la gracia, decía Charles Chaplin. Y es que estamos gobernados por un presidente que piensa que todo es un chiste. Y la verdad, muchos mexicanos no le vemos la gracia. Es por eso que buscamos el cambio. Desafortunadamente, Frena, una asociación que está impulsando que se vaya AMLO principalmente, creo que también hay algunas proposiciones para el cambio. Yo mismo tengo pensamientos que creo que podrían ayudar al cambio. Sin embargo, estamos pasando por un momento de crisis. Pedro Ferriz tal parece que ya no quiere colaborar con Frena. Es más, ya se despidió, dijo que ella no era útil a la Frena. Mark Staroselsky ha convertido su programa en un poco en apología de su propia vida, de cómo ha ido sufriendo los cambios, y nos cuenta muchas historias que no vienen al caso. Lo que queremos son soluciones. Como decía Sócrates, tenemos un secreto para triunfar, y este es enfocar toda la energía en construir algo nuevo. Dice que no hay que luchar en contra de lo viejo, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que debemos de tratar de todos los mexicanos unirnos por un bien común. Sé que es muy difícil, y sobre todo si tenemos que luchar contra un régimen establecido sobre la base de la pobreza, apoyado en personas que quieren vengarse por la vida que les tocó, que en realidad no tiene nada que ver con todos los demás mexicanos. O sea, sí hay políticos que nos han explotado y muchos que han sido unos ladrones completos. Sin embargo, los mexicanos somos en esencia otra cosa. Yo creo que nuestra propuesta debe ser enfocarnos en algo nuevo, hacer que nuestro trabajo sea productivo. Y por supuesto, para eso, pues primero tenemos que esperar a que se acabe esta confusión en la que nos tiene hundido el gobierno de AMLO. Vamos a ver algunas escenas de personas que se quejan auténticamente de lo que está sucediendo, y vamos a ver también cuál es la reacción del ingeniero Pedro Ferriz de Con ante la situación, que tristemente es muy mala. Bueno, vamos a ir con el video para no darle más largas a este asunto. Afortunadamente vivimos en un país donde se hace acopio de información, análisis de datos. Empecé este video con el obispo de Cuernavaca porque él nos hace referencia a estas láminas que les voy a presentar. Fíjense, en esta semana Consulta Mitofsky publicó esto. ¿Es correcto que se proteja la vida de los miembros de las bandas criminales evitando enfrentamiento con las fuerzas del gobierno? ¿Es correcto? 30%. ¿No es correcto, señores? 62.1%. Según esta encuesta, la inmensa mayoría, porque es mucha la diferencia aquí, no está de acuerdo, señores. Piensa que no es correcto lo que dice López Obrador de proteger la vida de los miembros de las bandas criminales evitando enfrentamiento con las fuerzas del gobierno. Les voy a mostrar otra. ¿Se deben evitar los enfrentamientos con las bandas criminales para evitar muertos o se les debe enfrentar aunque haya muertos? Fíjense, 70%, 7 de cada 10
se deben de enfrentar aunque haya muertos. No se deben de enfrentar 23%, 23.8, casi 24. No contesta 6.4. Fíjense qué trascendente esto, porque López Obrador tomó como pretexto únicamente el contubernio que se quedó manifiesto cuando liberó al hijo de Joaquín Guzmán. Él dice que lo hizo por salvar vidas y los 122,000 fallecimientos en actos dolosos, esos no le importan, muchos de ellos provocados por los grupos organizados. Dice que para evitar pérdidas de vidas y los 122, señores, 122,000. Veamos otra. El gobierno de México afirma que la estrategia para el combate a la inseguridad ha cambiado y que hoy se cuida la vida de los militares, policías, Guardia Nacional, pero también se cuida la vida de los integrantes de las bandas criminales. Y esto se logra evitando enfrentamientos para disminuir el número de muertos. ¿Es correcta esta estrategia para combatir la inseguridad? Señores, no 57%, sí 37%. Aunque yo tengo la percepción que esta encuestadora siempre va a estar del lado del poderoso, en este momento todas las respuestas son contrarias a lo que dice López Obrador. El sentir del pueblo, como lo dice el obispo de Cuernavaca en su discurso, es por una búsqueda de la justicia, señores, por una búsqueda de que se termine la violencia en nuestro país, igual que estas respuestas. No es correcta la estrategia para combatir la inseguridad, evitando los enfrentamientos. La inmensa mayoría, el 70%, dicen que se deben de hacer esos enfrentamientos, aunque haya fallecimientos. ¿Es correcta la política de López Obrador? Es incorrecta, dice la mayoría del pueblo de México. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Están a gusto con la estrategia de abrazos o preferirían ustedes que se hiciera valer la ley? Señor presidente, el gobierno no está para chantajear con dinero, está para crear oportunidades para que podamos trabajar, estudiar, tener salud, buen transporte, vivienda, fruto de nuestro trabajo. El que nos da comida y dinero a cambio de un voto es corrupto y quiere que te quedes pobre siempre. Yo quiero preguntarle a los políticos a qué hospital van cuando se enferman, al que construyeron para nosotros. Yo quiero preguntarle a los políticos en qué escuela tienen a sus hijos, en las que construyeron para nosotros. No, entonces, ellos tienen un país y nosotros otro. Los políticos no pueden seguir engañándonos. Las vacunas no son un favor. La gente no tenemos que aplaudir cuando una autoridad trae vacunas o medicinas. Ustedes están obligados a servirnos, por eso cobran. Hemos venido viendo cómo el nivel del agua empieza a aumentar cada día más y más y más y nos pasa por la cintura, después nos llega al pecho, después nos llega al cuello y después empieza a tocar las comisuras de los labios y empieza esto a hacer agua. Así es como estoy viendo a mi querido país. Lo estoy viendo como un absoluto desastre. Este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, es un desastre. Es un desastre que ha traído por consecuencia que hoy tengamos una economía devastada. La situación económica del país no puede estar más endeble. No hay en México un nivel hacia adelante que pudiera medirse bajo las perspectivas de lo que tenemos y de lo que podemos aprovechar en función de lo que tenemos y estamos aprovechando. Y el país está sumido en la desconfianza. Un país en donde la salud es ignorada, con hospitales que no tienen medicinas, con médicos que no tienen insumos para trabajar, incluso muchos médicos desempleados saliendo al desempleo y mientras se contratan a otros médicos de Cuba para tratar de mantener con esto parte de un ingreso a subsidiar al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Una justicia pisoteada en la que no hay ley y no hay ley que se observe, empezando porque el propio presidente de la República es el que pone el ejemplo para que la ley sea así, pisoteada. Una educación, en medio de tantos problemas, ya no estamos ni siquiera volteando a ver
a nuestro sistema educativo y por lo mismo la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, la educación superior, todo está ignorado. Nuestras autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de las universidades públicas están siendo constantemente agredidas por el presidente de la República. Instituciones debilitadas que cada vez pesan menos ante el crecimiento de una institución que sí está fortalecida, que es la del presidente de la República. Una diplomacia bravucona que confunde lo que son los problemas diplomáticos de un país. Deben de ser estos abordados con una enorme seriedad, bajo un principio legal de la ley internacional y de los acuerdos. Un empresariado desconfiado, no solamente nacional, sino también extranjero, que ve que este gobierno es un gobierno voluble, variable, lleno de ocurrencias. Iglesias agredidas, no solamente en términos verbales por parte del presidente. Cada vez hay más reportes de iglesias que son masacradas, vejadas, vandalizadas por la delincuencia organizada y que cada vez más se reporta en diferentes parroquias el latrocinio y del que se está haciendo víctima a muchas iglesias en México, en medio del silencio y a veces del estupor de la iglesia organizada. El capital ahuyentado. Estamos sintiendo cómo el país se está descapitalizando. La oposición está invisible, con presidentes de partidos que no tienen la menor idea de lo que tendrían que estar haciendo, empezando por dejar de hacer lo que están haciendo y dejar de desprestigiar al mundo político, que fue justamente lo que le dio el poder a López Obrador, siendo él el mayor de los políticos que pudiera desacreditar al sector, un bienestar desalentado y un futuro incierto para las presentes y para las futuras generaciones. México hoy es el hazmerreír del mundo. Ahora que tenemos la mayor oportunidad para consolidar nuestro desarrollo, es cuando menos la estamos aprovechando. Y el presidente de México abiertamente se pronuncia hacia el socialismo, el comunismo, esta izquierda bolivariana del siglo XXI, tratando desde su posición encabezar a los países que se desalinean de las fuerzas principales que nos han dado nutrientes, no solamente para recibir de ellas sus beneficios, sino también enviar los nuestros, haciendo del tratado comercial entre Canadá y Estados Unidos lo que han mantenido a nuestro país desde 1994 hasta la fecha. Eso, más las remesas, más la relación directa con la economía más grande del mundo. Hoy hasta eso está tratando de ser roto por el presidente de México. Estamos en el peor de los mundos y sí tenemos que celebrar que solamente le quedan a López Obrador 800 días de poder hacer con México lo que se le venga en gana, como lo ha venido demostrando. Es un hombre hábil, no puedo decir que sea un hombre tonto, es un hombre hábil para llevar agua para su molino, pero al final estoy seguro que la vida se la va a cobrar, de una o de otra forma, pero mientras se la cobra, él se la está cobrando con México. Él no llegó a gobernar, llegó a desquitarse. Ese porro de su juventud es hoy en su presidencia de la República un rebelde, un hombre que para él lo más importante no es México. Eso que nos quede claro, lo fundamental, trascendental a defender es Andrés Manuel López Obrador, un megalómano que ha venido a machucar a la historia de México. Espero que te vayas pronto, López Obrador. Espero no volverte a ver jamás. Eso te lo digo yo y millones de mexicanos que hoy, no sé, están llenos de miedo. Pero vi las manifestaciones de Frena de este pasado fin de semana. No puede ser más lamentable a lo que hemos llegado, a la apatía total. Gracias por estar conmigo en este comentario. Para usted, su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Hola amigos, hoy es julio 24 del año 2022. Agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano de Frena. Y bueno amigos, la verdad es que estamos ya brincando muchísimas etapas de lo que es la dictadura castrochavista. Llegó a nuestras manos un documento delicado de gente que está participando internamente en la agenda del Foro de Sao Paulo, y la señal que hay alrededor de México es sin problema. Como cuchillo en mantequilla, hay que adelantar todos los pasos que se puedan. El pueblo mexicano está tranquilo, en apatía, en cobardía, en zona de confort, en zona de comodidad, la gente acostumbrándose, algunos, a recibir las dádivas, y con todo eso en medio, piensa el G2 cubano y especialmente el equipo de asesores bolivariano de Venezuela, que hay que ir con todo. Y lo notamos los últimos 2 días de López Obrador, indudablemente. El señor ya empieza los ataques estilo Fidel Castro, estilo Hugo Chávez y estilo Evo Morales. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, firmado y signado en la gestión del señor López, hoy está en duda cuando califica de colonialistas, así como lo escucha, al gobierno de los Estados Unidos y al país de los Estados Unidos. Algo que suena muy bien para llegarle a la gente popular, de que como que está defendiendo la soberanía y el patriotismo, con esto de la amenaza que hoy se tiene de una consulta de los agravios que ha hecho México tanto a Estados Unidos y Canadá, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Tú recordarás que el hombre Jesús Seade fue el artífice en el gobierno de López de haber llevado a final la actualización de lo que era el TLC en un tratado TEMEC. Bueno, pues ahorita él está en China, está fuera completamente del país, y López, que seguramente no conocía los detalles del tratado, ahora califica en algo que es natural de un acuerdo comercial que hay, que aquellas cosas que se rompen y violan ese tratado, pues evidentemente van a actuar los Estados Unidos, y ya se le unió Canadá. Y el señor López lo utiliza precisamente para tener lo que le llaman en el mundo comunista un chivo expiatorio. Echarle la culpa al imperialismo, echarle la culpa a los Estados Unidos. La narrativa de echarle la culpa a Calderón ya no puede, ya no funciona. Se ha dado cuenta López que ya no le funciona, pues por el otro señor ya dejó el poder hace 10 años, o sea, ¿cómo lo puedes estar culpando de las masacres, que ya son 473 masacres? El ser el récord de asesinato de periodistas, el récord de asesinato de activistas. Y bueno, con ese motivo, amigos, evidentemente López busca un nuevo chivo expiatorio que, de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo, se llama busca e inventa un enemigo invisible. Ese enemigo hoy lo está haciendo los Estados Unidos. El día de ayer habló que él va a defender como un perro la soberanía y patriotismo. Bueno, yo le estoy agregando lo de un perro. No lo dijo exactamente así, pero él se abrió sus vestiduras y se tiró como Juan Escuti en la bandera, diciendo que iba a defender la soberanía y el patriotismo. Nadie se la está quitando. Simplemente que ahí sí le salen con que la ley es la ley. Aquí en México lo que le dice el G2 cubano y la Guardia Bolivariana es que los mexicanos, pocos son los que verdaderamente defienden sus derechos. Son pocos. Y la gente en general aguanta que la pisoteen, que la violenten, que simplemente ir al sepelio del hijo asesinado, del hijo desaparecido, de la esposa asesinada en una balacera, asaltada, robada. En fin, México es un país muy aguantador, y el G2 cubano y Venezuela le han dicho a López: vete hasta la etapa final, vete a la etapa final ya de la dictadura. Ebrard efectivamente también dice que él le va a poner aranceles y amenaza a Estados Unidos con ponerle aranceles, como si no supiera que el 60% de las exportaciones mexicanas son a Estados Unidos.
que es Estados Unidos el que recibe a 30 millones de mexicanos que nos mandan remesas y que le permiten a López y los cárteles del crimen organizado lavar dinero, porque nadie se la puede creer que 57 mil millones de dólares al año no venga un paquetón ahí de dinero que se está lavando de los cárteles de la delincuencia organizada. Amigos, el punto aquí, ya se me acercó López, a ver, hágase un ladito. El punto aquí es que tú tienes que entender que ya nos fuimos a la quinta etapa de la implementación del comunismo. Se llama échale la culpa al imperio yanqui, échale la culpa a los gringos, el desastre económico que va a empezar a vivir México, y lo acabas de ver. Ahorita la canasta básica ha crecido, la parte alimentaria, 27%. Se habla de una inflación promedio de 8.5%. Y yo te voy a explicar qué es la inflación. Es soltar dinero sin haber productividad, y sin haber productos, sin haber mercancías producidas, y entonces pues todo sube de precio. Es muy simple, se le entiende. Si tú traes más dinero y el producto es el mismo, sube de precio, y se llama impuesto oculto. Es el impuesto que le llaman para quitarle poder adquisitivo a la gente sin llamarle impuestos. El impuesto de la inflación es el impuesto más perverso que puede tener. Y ahorita ya estamos rozando los 8.5%, 9% es el pronóstico probablemente para cuando estemos finalizando este año, los que todavía pues decidan ya caer en esta dictadura castrochavista. Yo les pido, amigos, por favor, ya no me manden ningún WhatsApp de la señora esta que dice muero porque algún día caigas en la cárcel. Y entonces, ¿y con qué denuncia lo vas a llevar a la cárcel? ¿Qué te falta? Te falta coco. ¿Dónde está la denuncia penal si tú lo que quieres es que... Pero en fin, amigos, hemos sido engañados los mexicanos por los políticos. Bluff, mentiras, fallas. Y tú lo ves. Ahorita que el señor el día de hoy dijo que nosotros no somos una colonia gringa. ¿Y quién te está diciendo que somos una colonia gringa? Lo que tenemos es un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que ha generado movimiento de mercancías, personas y flujo de dinero acordado y firmado en tu propia gestión. ¿Qué parte no entiendes, idiota? Pero bueno, entendemos que el señor, por órdenes de Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, y el G2 cubano, en donde te quiero adelantar lo siguiente. Por la complacencia, falta de agallas del señor Arturo Saldívar, ya entraron los primeros 60 médicos cubanos que sabemos que son espías. ¿Y dónde los ponen? Pues en el lugar que ha sido cuna del narcotráfico, Nayarit, la tierra de Roberto, pues toda la gente que estaba ahí, que ahorita están en el tambo, Roberto Sandoval y el tipo que tenía ahí de procurador, que no eran más que cárteles del crimen organizado en el gobierno de Nayarit. Pues es la mejor zona ahorita para que ahí se cree la Venezuela del Norte, como ya está en Tabasco. Amigos, yo creo, por lo que ocurrió el día de ayer y hoy, por lo que quiero felicitar, agradecer a nombre de muchos mexicanos a la gente que hizo el esfuerzo, que se presentó para decir basta de abrazos, queremos ley y orden, merece todo nuestro respeto. Una felicitación para todos los que hicieron un gran esfuerzo de organización, de presencia en 75 ciudades. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Somos minoría. Duele decir, somos minoría. Y lo que dice el documento que se filtró de la agenda del Foro de Sao Paulo es que la gente aquí, afortunadamente en México, no aprende en cabeza ajena. Así es que es un terreno fértil para irles implementando todo. Te platico cosas como las que están implementando. En San Luis Río Colorado, donde el alcalde es de Morena, el gobernador de Baja California de Morena, y pues sin duda el mandatario nacional, que verdaderamente es mandatario de los cárteles, porque obedece a los mandatos de los cárteles, se aventaron una obra de teatro que pisotea a la Virgen de Guadalupe, pisotea a Jesucristo. Amigos, esto ya es defensa propia. Analiza qué es lo que tenemos que hacer. Yo soy pacífico, yo no incito a la violencia, pero hay cosas que se llaman defensa propia.
Y si tú vas a permitir que pisoteen hasta tus creencias religiosas, estamos jodidos. Ya valió sorbete. Hay que acabar con esa gente. Lo digo en el sentido de que no les permitamos que se sigan burlando. Estoy hablando de que fusílalos y después viriguamos. Esa será una etapa que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos les tocará tomar a como yo veo la cosa. Porque no nos podemos hacer tarugos. Tú puedes observar cuánta gente está dispuesta a luchar. Cuánta es la verdad. Porque siempre hay excusas y pretextos. Siempre hay maneras de evitar dar la cara. Y gente que se hace llamar así, a veces muy activista, no los veo en las fotografías, no los veo presentes en las marchas en las 75 ciudades que... Pero no se trata de eso, amigos. Perdónenme, pero a veces me gana un poquito la pasión de ver que estamos dejando a México en agonía. México está agonizando. Ya lo sabe Cuba, ya lo sabe Venezuela y dicen para adelante todo. Empiezan a echar la culpa, rompe el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, para que tengas un chivo expiatorio a quien echarle la culpa del desastre económico que se viene. El desastre económico que se viene, amigos, va a ser terrible, terrible. Al pobre lo vuelve miserable, a la clase media pobre, y los ricos, todo eso ya se fueron, eso ya se están yendo, esos no aparecen en ningún lado, no los ves ni en las calles, no los ves protestando, ve todos los organismos empresariales tragándose todo el camote de escuchar cómo este tipo sigue vituperiando a los Estados Unidos, que yo no soy proamericano, pero tenemos un tratado, tenemos una constitución, tenemos una serie de cosas que es Estado de Derecho. No puede ser que la señora y el señor, estos que están en el manicomio nacional, sientan que hacen lo que quieren y ahora hay que darle libros a los pedófilos. O sea, resulta que si secuestran un hijo tuyo, lo que dice la señora Beatriz Gutiérrez es entrégale un libro a los secuestradores, entrégale a los asesinos, los feminicidas, entrégales un libro. Es lo que dice ella, no lo digo yo. Y el otro señor te dice abrazos. Pero los mexicanos, a todo dar, no te preocupes. Hay manera de pisotearlos. Estamos en el mejor momento para pisotear al pueblo mexicano, porque no grita, le encanta que lo pisoteen, le encanta y disfruta, y parece que son verdaderamente pocos los que levantan la voz. ¿Cuántos años de dictadura tendrá México? Yo no sé. Cuba lleva 62, Venezuela lleva 22, Bolivia lleva 15, Nicaragua lleva 23. ¿Cuántos nos van a tocar a nosotros? Pero hoy Ebrard, imagínate, amenazar para empezar el desgraciado este que anda haciendo en Guerrero, que anda haciendo en Chiapas, que anda haciendo este idiota. Si le acaba de decir el INE que no pueden hacer proselitismo político, está fuera de la legalidad, pero el tipo anda en Chiapas siendo el canciller mexicano. Y amenazando, y los periodistas poniéndoles el micrófono, amenazando de que le va a poner aranceles a Estados Unidos. La verdad, amigos, ellos tienen una provocación premeditada, planeada contra los Estados Unidos. Ya no hay duda, no es un asunto de error, o me equivoqué, se me fueron las palabras. No, es enfrentar a Estados Unidos y Canadá para decir nosotros somos parte de Rusia y de China y de Irán. Estamos con Nicaragua, con Venezuela y con Bolivia, y ahora Argentina. Entonces, amigos, delicado el momento que vive México, muy delicado. Estoy a punto de decirte sálvese quien pueda. Estoy a punto de decirte sálvese quien pueda. Pero verdaderamente estoy rodeado de guerreros en el Consejo Rector Nacional de Frena, que nos invitan a continuar cuando vemos a los políticos agachados, porque no vemos a la gente de los partidos políticos defendiendo esta riña en la relación bilateral con Estados Unidos y finalmente también con Canadá, cuando hacia allá exportamos el 60%, cuando hacia allá el hipócrita va y pide que haya 360,000 esclavos que vayan a trabajar a Estados Unidos para que le manden dinero, porque aquí todo es un desastre. La seguridad, la salud, etc. Entraron 60 espías cubanos a Nayarit ya. Arturo Saldívar sigue babeando junto con sus ministros
cobrando sendos sueldos que verdaderamente son un asalto a mano armada al dinero de los mexicanos. Ninguno de los proyectos faraónicos de López sirven para nada. Han sido simplemente un boquete de dinero para repartir a la gente de este movimiento comunista que se está apoderando de México. Amigos, hacemos nuestro mejor esfuerzo. No nos está dando y parece que estamos llegando ya a un punto de no retorno. Ten la seguridad que los candidatos que se empiezan a mencionar son tan estúpidos de parte de la oposición, tan chiquitos, tan bajos de nivel, que juegan a perder. Pero si los mexicanos no despertamos y seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a recibir más de lo mismo. Dios te bendiga, Dios bendiga a México. Las manifestaciones que organizaron en Frena este pasado fin de semana fueron lamentables. Hubo un señor que recién se estaba divorciando en Chiapas, con montones de problemas económicos, juntó su lana para irse a una manifestación de Frena en Tabasco. ¿Saben ustedes cuántas personas llegaron? Él y el representante de Frena en Villahermosa. Llegaron 2. En la capital de la República Mexicana no hubo ruido. En Guadalajara no pasó nada. En Monterrey tampoco. En el Bajío tampoco. Hubo, sí, por supuesto, manifestaciones de 40, de 50 personas en diferentes puntos. Pero esas manifestaciones, recuerdo cuando el presidente dijo, si me ponen 100,000 personas en el Zócalo capitalino, me voy. Y le pusimos casi 300,000 al presidente. Era un Frena de convocatoria, era un Frena positivo, era un Frena brillante, era un Frena de concordia, era un Frena, y poco a poco se ha venido desgastando y se ha venido haciendo este movimiento un movimiento excluyente, con críticas acérrimas a todos aquellos que quieran hacer lo mismo, pero en otro lado. Y no se trata, o sea, las guerras de las trincheras son trincheras que van hacia un sentido, no están aislados, están en diferentes trincheras, pero están luchando por la misma finalidad, que es ganar esa batalla. Y nosotros estamos aquí en trincheras diferentes, con objetivos aparentemente diferentes. Yo quiero hacer un llamado a Gilberto Lozano, a Gustavo de Hoyos, a Claudio X González, a los dirigentes que sean en los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, lo que se mueva, a que nos juntemos todos en un solo movimiento, uno solo. Ya estuvo bueno de protagonismos, ya estuvo bueno. Tenemos argumentos para acabar con la Cuarta Transformación, por sus ligas con el narcotráfico, por el catastrófico fracaso económico que hemos venido viviendo en estos 3 años y los 3 que nos faltan, que no habíamos visto los últimos 40 de lo que ha pasado en este país. Que el derrumbe y la debacle lo está repitiendo constantemente el presidente Fox. Está diciendo AMLO en caída libre. Y nosotros que estamos viendo que realmente está en caída libre, fíjense, nunca en la vida López Obrador ha hecho una acción que tenga por consecuencia una represalia a su acción. Pero ahora se metió entre las patas de los caballos. Se metió en contra de los Estados Unidos y de los intereses de los canadienses. Mandan los 2 países a un panel de controversias previa una serie de consultas, de las que ya hay una clara respuesta de parte del presidente López Obrador, que dice que el 16 de septiembre del desfile le va a dar una respuesta a Estados Unidos y a Canadá. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Lo acaba de decir en la mañanera. Y lo que dijo fue, ni un paso atrás, México no es una colonia y yo no soy pelele de nadie como presidente de la República. Voy a luchar por la soberanía. ¿Y saben ustedes eso qué quiere decir? Quiere decir ruptura. ¿Y saben ustedes qué quiere decir ruptura? La debacle económica de México. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Aprovechar esa debacle para juntarnos todos y no seguir segmentados en manifestaciones de 4 personas. No se puede trabajar así. Tenemos que hacer mucho más por el país, tenemos que ser mucho más inteligentes con México. Tenemos que convocar,
Tenemos que usar el ajedrez con nuestros alfiles, con nuestros peones, con nuestros caballos, con nuestras torres, con nuestra reina, con nuestro rey, y movernos en este tablero de una manera más coordinada, más inteligente, más racional y, ¿saben qué?, más optimista.